Al 0810-888-2220 o en nuestras redes sociales, Canal 2 Fiberway. Siempre conectados. Let's do this. Let's go, boys. Come on. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más conversando vía Zoom con la licenciada Leire Sáenz Guillén, que es analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación. Ella es analista de datos en Argentinos por la Educación y además es licenciada y magíster en temas económicos. En un minuto voy a estar con ella, primero voy a ir con el comentario habitual. Mire, se viene un fin de año complicado en materia económica. El aumento de precios sobre servicios esenciales nos empuja a un inevitable cambio, me parece a mí, de hábitos, sobre todo en las logísticas familiares, ¿sí? El aumento del boleto a casi 1.000 pesos aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy terminó de pulverizar, creo yo, la ya precaria organización funcional de las familias en Jujuy. Y además creo hay una suerte de desmesurado estrés como consecuencia de una pregunta con pocas respuestas. La mayoría de los jujeños trabajadores se están preguntando a esta hora si serán capaces de poder manejar esta crisis económica, que ahora se le agrega otros ingredientes, nuevos aumentos. Acabo de hablar del boleto, la nafta, las tarifas. Es decir, esta es la pregunta que se están haciendo. ¿Vamos a poder manejar este cuadro económico que nos toca atravesar a pesar de los festejos del Gobierno Nacional sobre el éxito en su política macroeconómica? Mientras tanto, la política, impotente de crear o de imaginar, creo yo, soluciones de sentido común, proyecta en la sociedad una sensación de miedo inducido por la alarma social que se está viviendo. Por otra parte, se habla de que no solo la economía, sino también la propia civilización, el mundo, ¿sí?, está en crisis. De modo que es un cuadro de situación que tiene un impacto emocional en la sociedad dramático. Estamos frente a una crisis muy profunda donde quizás debamos rehacerlo todo, empezando de cero, a partir de los fenómenos y de las desigualdades que estamos observando. Quizá para ello será necesario plantear una serie de modificaciones, creo yo, es una opinión particular, al sistema democrático, con el propósito de empoderar aún más a la gente, ya que la política por sí sola es incontrolable y los mecanismos de control que propone el sistema no están funcionando. De modo tal que se están tomando decisiones inconsultas sin medir las consecuencias. El ejemplo es el aumento del boleto de transporte urbano de pasajeros, que es una decisión, como le digo, absolutamente inconsulta, que va a traer consecuencias. Ya la está produciendo, usted lo vio en el noticiero recién con el testimonio de la gente, por una dirigencia vacía de ideas y anémica en materia de innovación. Por eso es que el sistema debe resetearse, creo yo, no con la cosmética de siempre, porque esto es una engaña pichanga de hace 40 años, ¿sí?, a la gente, ¿no? Sino que la verdadera transformación, me parece a mí, es empoderar a la gente.
Lamentablemente el modelo representativo ha fracasado. Hay que transformarlo en una suerte de formato de representación con participación de la gente con poder vinculante, ¿sí? Que pueda auditar, ¿sí? Y siguiendo cada una de las decisiones que se toman. Es irremediable, es irremediable. Esta es la única forma de que la gente pueda tomar colectivo a una tarifa razonable o poder transitar por calles y barrios decentes, con seguridad profesional, con sectores vulnerables asistidos como corresponde, donde coman todos, con un sistema educativo del cual vamos a hablar en un minuto nada más, que prepare al mundo para el mundo del trabajo en el siglo XXI y no para aprender solamente si San Martín pudo o no cruzar los Andes. ¿Se da cuenta? En Alemania, se lo he contado varias veces, no hablan de Hitler las 24 horas del día. Lo tienen presente su historia, pero van para adelante, se ocupan de otros temas. Pero fundamentalmente, me parece a mí, el tema de los salarios. Que sean salarios que te prolonguen la vida y no que te acorten la vida, como está pasando hoy. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Leire Sanz Guillén. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Me escucha? Buenas tardes, sí, perfecto. Gracias por la invitación. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí. Bueno, usted es analista de datos en Argentinos por la Educación, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, exactamente. Le hago una pregunta. Primera pregunta. Los indicadores que se muestran hoy, ¿se puede ver allí mejoras de la educación argentina respecto de la educación en el continente latinoamericano, por ejemplo? Bien, esta es una gran pregunta y acá me gustaría abordarla por dos lados. En primer lugar, que en educación siempre se habla de los indicadores de cantidad y de calidad, que serían las dos caras de la misma moneda. En cuanto a cantidad, me refiero a todo lo que sería cobertura, acceso, o sea, que el chico esté en el aula. Y eso vemos que Argentina realmente es pionero en la región y en los últimos 20 años fue aumentando todo lo que sería integrar a los estudiantes en el aula. Para que se hagan una idea, aproximadamente actualmente entre el 90 y el 100% de los chicos en edad escolar, tanto en la primaria como en la secundaria, están en la escuela. Entonces realmente en eso fuimos mejorando y somos pioneros. Del otro lado, de la otra cara de la moneda, que serían todos los indicadores de calidad, o sea, si los chicos tienen los aprendizajes necesarios en el momento que deberían tenerlos acorde al grado, especialmente en las materias troncales, ¿no? Como lengua y matemática, vemos que en Argentina en los últimos 20 años en este indicador fuimos cayendo sostenidamente, ¿no? Entonces, a medida que se fue integrando cada vez más estudiantes en el aula, lo cual es importante y es el primer paso que el chico esté en el aula, vemos que esto vino un poco de la mano del detrimento de los aprendizajes y cuando nos comparamos con la región, realmente estamos rindiendo por debajo de países parecidos a nosotros en términos socioeconómicos, como podría ser Brasil, o Uruguay o Chile, y Argentina está rindiendo similar a países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, que en términos socioeconómicos no son tan parecidos a nosotros. La detengo ahí porque dio en el punto justo. Y entonces, ¿cuál cree usted que ha sido el motivo de la pérdida de ese liderazgo que tenía la Argentina en materia de educación? Bien, acá lo importante es que, como mencionaba, ¿no? En términos de que el chico está en el aula, ya está logrado ese lado. Ahora hay que ver, bueno, los aprendizajes, ¿no? Porque para poner un número, actualmente en Argentina, chicos de tercer grado, o sea, chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 comprende lo que lee. O sea, la mitad de los chicos de 8 años actualmente no comprende un texto básico. Eso, lógicamente, se va profundizando a medida que avanza la trayectoria escolar, ¿no? Si un chico a los 8 años, la mitad no comprende un texto básico, avanza a la secundaria, y para poner otro número, para enmarcar esto, en el último año de la secundaria, solo 13 de cada 100 chicos llegan en tiempo y en forma, ¿no? Que sería a la edad esperada y con los conocimientos básicos que deberían tener en lengua y en matemáticas. ¿Y a dónde? Obviamente Sí. No, perdóname. ¿Y a dónde detectan ustedes que se produce la falla? ¿Dónde está la falla para que aparezcan estos datos? Y en la falla acá central es el tema de la alfabetización, ¿no? Hasta hace poco se creía que el problema en Argentina en el tema educación era el abandono escolar, y realmente ahora vemos que hace 8 años el abandono escolar viene cayendo,
tanto en la primaria como en la secundaria. O sea, el abandono escolar ya no es un problema en nuestro país. Ahora hay que atacar todo el lado de los aprendizajes. Entonces, para justamente tener mejores resultados, hay que empezar con la alfabetización inicial, porque esto es la clave que también después se refleja en otras materias, ¿no? Por ejemplo, en matemática tenemos malos resultados, pero cuando hablamos con maestras nos dicen no, en realidad el chico no puede resolver el problema porque no comprende el enunciado. Entonces, si no comprende el enunciado, es muy difícil que resuelva el problema matemático. Entonces, realmente es apuntar el esfuerzo a cerrar esta brecha educativa desde los primeros años con alfabetización inicial, para que después, obviamente, las trayectorias escolares se vean beneficiadas, tanto en la primaria como en la secundaria, y ni hablar, obviamente, en el nivel superior o universitario. ¿Hay resultados inmediatos sobre la efectividad del plan de alfabetización que se lleva adelante? Bien, el plan de alfabetización, justamente a raíz de este número que te mencionaba, de 1 de cada 2 chicos que no entiende lo que lee, el año pasado impulsamos desde Argentinos por la Educación una campaña por alfabetización, que logramos que 18 de los 24 gobernadores firmen este compromiso por alfabetización. A su vez el presidente también lo firmó, y este año en julio salieron 24 planes jurisdiccionales de alfabetización y un plan nacional. Entonces creo que es un poco, nosotros desde Argentinos por la Educación, al final de este año vamos a estar monitoreando estos planes, haciendo un informe al respecto para ver cómo viene evolucionando, pero creo que es un primer paso, ¿no? También del dato a la política educativa, de apuntar a, bueno, estamos viendo que falta consolidar estas bases de alfabetización, y ahora surgieron estos planes en pos de cubrir esta falencia. Usted sabe que independientemente del supuesto éxito que va a tener el plan de alfabetización y que hace falta y es una medida acertada, históricamente tengo una opinión, creo que en la Argentina, en materia de educación, se hacen reformas periféricas donde se prioriza la cantidad por sobre la calidad. ¿Usted coincide en esto? Bueno, esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? En los últimos 20 años en Argentina se priorizó todo lo que es la integración en la escuela, dado que también actualmente en Argentina la escuela no solo juega el rol de aprendizaje, sino también juega un rol de comedores escolares. Por ejemplo, chicos que tienen violencia en el hogar se refugian mucho en la escuela. Entonces, pasó que la escuela se convirtió en un rol como mucho más integrador. Entonces, es verdad que en estos últimos 20 años se priorizó todo lo que es que el chico esté en el aula. Pero ¿qué pasó con los aprendizajes? Obviamente esto, para que el chico esté en el aula, uno tiene que ser más laxo en los aprendizajes para que el abandono escolar no crezca. Entonces, lógicamente, esto vino de la mano de este detrimento de aprendizajes. Pero ¿qué sería lo ideal, ¿no? Porque, por ejemplo, Chile es un ejemplo de un país que hace lo opuesto, en el sentido de que es muy exigente en los aprendizajes, muy exigente en la calidad. Entonces, los aprendizajes son buenos, pero hay muy pocos chicos integrados en el sistema, porque cuando uno es exigente también aumenta mucho el abandono escolar. Entonces, el punto perfecto sería un punto medio, ¿no? Entre integrar lo máximo que uno pueda, pero también manteniendo esta calidad de los aprendizajes. Ni un extremo ni el otro. Y ahora que en Argentina ya logramos que el chico esté en el aula, habría que empezar de vuelta a ajustar todo este lado de los aprendizajes, porque si no, el chico termina la secundaria y sale a un mundo, ya sea laboral o si continúa estudiando, sin herramientas. Y eso, por ejemplo, un número súper claro de esto es que en el último año de la secundaria a los chicos se les pregunta ¿qué querés seguir haciendo inmediatamente después de la escuela? Y ahí un 95% de los chicos más favorecidos dicen que quieren seguir estudiando y un 75% de los chicos más vulnerables dicen que quieren seguir estudiando. Entonces, hay una gran demanda por seguir estudiando independientemente del sector socioeconómico. Sin embargo, cuando vemos la realidad, bueno, ¿quiénes lograron concretar este estudio superior después de la escuela? Vemos que en los sectores más favorecidos únicamente un 50%, los sectores más vulnerables únicamente un 20%. Entonces hay una gran brecha entre la expectativa del chico y la demanda de querer seguir estudiando, que es importante, y que después no lo logra porque salió de la escuela primaria y secundaria sin las herramientas para poder completarlo, ¿no? Entonces es importante darle esas herramientas a una demanda que está habiendo por seguir estudiando. ¿Es posible para la Argentina, licenciada, ayornar un sistema educativo similar al que rige en Alemania, que es el sistema dual, ¿verdad? Con mucho éxito en la sociedad alemana, que ha reducido los niveles de desempleo juvenil en Alemania y además es rentado, cosa que me llamó poderosamente la atención. ¿Usted cree que es posible instrumentar algo similar en la Argentina?
Bien, creo que es importante que cada contexto obviamente es diferente y que se adapte el contexto, o sea, las necesidades de la política educativa se adapten a las necesidades que está viviendo el contexto argentino hoy, ¿no? Entonces, creo que más que aplicar algo de otro lugar, es importante, nosotros siempre en Argentinos por la Educación decimos mucho esta frase de lo que no se mide no se mejora, entonces como realmente apuntar las políticas de forma efectiva, por ejemplo, lo que te mencionaba recién, ¿no? El abandono escolar ya no es un problema. Entonces, bueno, apuntemos a la alfabetización que vemos que es un problema. Otro, por ejemplo, es el tema del financiamiento educativo. El financiamiento es una condición necesaria para que haya políticas de calidad, ¿no? Y en Argentina, desde el 2006, es decir, hace 18 años, contamos con una ley que dice que hay que invertir un 6% anual del PBI a educación. Sin embargo, desde que está esta ley, repito, hace 18 años, solo se cumplió en 3 ocasiones. Y la última fue en el año 2015. Entonces, si sumamos todo lo que le debemos a educación en estos 18 años, equivale a una partida presupuestaria completa. O sea, es como si para saldar la deuda de educación tuviésemos que invertir, en vez de un 6% en un año, un 12%. Entonces, obviamente, yo diría que hay que más apuntar a dónde están las falencias de nuestro sistema, que se cumpla el financiamiento, que se cumpla la alfabetización, también las condiciones laborales de los docentes, para poder mejorar toda la calidad. Ahora, estas interrupciones tienen que ver por qué. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque da lo mismo invertir un mes y no invertir el mes siguiente, o porque realmente los problemas severos que tiene la economía argentina no lo hacen posible. Porque en Alemania no se discute el tema del presupuesto. Es decir, el tema de la educación es una política de Estado y eso explica el éxito económico de Alemania. Bueno, obviamente que el financiamiento tiene que estar, pero además tiene que ser de forma eficiente, ¿no? Están los dos pasos. Primero, que haya financiamiento. Segundo, que el financiamiento que hay obviamente se distribuya de forma eficiente para lograr el mejor resultado posible. Entonces, en primer lugar, que se cumpla el marco normativo que te mencionaba, porque además desde el 2015 vemos que viene cayendo en términos reales todo lo presupuestado, tanto a nivel superior como a nivel básico, o sea, toda la escuela obligatoria. Entonces, primero que esté el financiamiento. Y segundo, obviamente, que en pos de una política más redistributiva, justamente para mejorar esto que hablábamos de las trayectorias, apuntar ese financiamiento también a los primeros años, ¿no? Porque muchas veces se habla, bueno, el financiamiento, ¿a qué nivel educativo mandamos? Y en pos, obviamente, tiene que estar para todos, la base, pero en pos de una política más redistributiva, financiar los primeros años, como sería el jardín de infantes, el primer ciclo básico, es importante para justamente que haya mejores políticas en esos años, fortalecer las bases en las materias troncales y que después mejore todo el resto de trayectoria. También, por ejemplo, el hecho de que no haya financiamiento hace que en Argentina los docentes, por ejemplo, ¿no? El 30% de los docentes de la primaria trabaja en más de una escuela. Esto es 3 veces por encima del promedio de la región. Y no solo eso, sino que un 14% trabaja en algún otro trabajo remunerado, que esto es 2 veces por encima del promedio de la región. Entonces, esto que hace, estas condiciones laborales del docente más bajas, hace que el docente pida licencia para rotar y ascender, ¿no? Buscar una escuela donde tenga mejores condiciones. Y esta rotación hace que el chico, al final del año lectivo, en vez de tener un docente, quizás tuvo 2, 3 o incluso 4 docentes. Obviamente, esta inestabilidad afecta un montón en el aprendizaje. Entonces, es importante también que el chico tenga esta estabilidad del docente. Y para tener eso, bueno, el docente tiene que tener todas las condiciones laborales adecuadas. Licenciada, toda esta logística que usted me está describiendo con mucha precisión que tienen que hacer los docentes, ¿tiene que ver con la misma desorganización que tiene la educación argentina o no? ¿Con la desorganización en qué sentido? No, digo, el sistema que está desorganizado de tal manera que los docentes tienen que salir a rebuscársela como puedan. Sino no es un sistema que garantice que el docente es docente en tal escuela y cobra un sueldo decente como corresponde y enseña como corresponde en esa escuela, como pasa en muchos lugares del mundo. Bien, acá el punto es que el docente, la forma de ascender que tiene es como se pide una licencia que se llama la licencia por cargo de mayor jerarquía. Entonces el docente, la forma de ascender, pide esta licencia y va a otra escuela a acceder a un cargo, ya sea mejor pago o con mejor nivel, ¿no? En la escala de puestos que puede acceder. Entonces es la forma que tiene el docente también, obviamente, de acceder en su carrera, lo cual es totalmente válido. Pero como mencionabas, ¿no? ¿Dónde vemos que hay esta mayor pedido de licencia por un cargo de mayor jerarquía? Justamente en las escuelas más vulnerables
un 30% de los suplentes están en las escuelas más vulnerables versus un 14-15% en las escuelas más favorecidas, porque obviamente en las escuelas más vulnerables hay peores condiciones laborales. Entonces capaz habría que ver desde el Estado una política de incentivo que, bueno, docentes con mayor antigüedad o con más experiencia vayan a las escuelas más vulnerables, porque si no todos los suplentes van a las escuelas más vulnerables. Justamente los suplentes son más jóvenes, con menos antigüedad, menos experimentados, y todo esto va intensificando esta brecha educativa entre los niveles socioeconómicos. Entonces es importante también algún incentivo docente, como mencionabas, ¿no? Que se reestructure un poco esta forma para que el docente, que obviamente va a querer ascender en su carrera, pero que haya incentivos para que docentes también con más antigüedad vayan a las escuelas más vulnerables y no se genere todo el tiempo esta rotación justamente en las áreas donde ya de por sí los resultados educativos son menores por un tema de que hay una gran correlación con el nivel socioeconómico que trae el chico de la casa. Entiendo. Ustedes que me imagino que deben hablar con gobernadores, con ministros de educación permanentemente, corríjame si esto no es así, pero nunca le preguntaron cuándo vamos a terminar con esta procesión de la discusión salarial y del reclamo docente que nunca se dignifica. ¿Se lo preguntaron ustedes esto a las autoridades? Bueno, este es un punto importante, ¿no? Muchas veces entre la discusión con el debate salarial, al final lo que termina pasando es que los que se quedan sin clase o los que se ven perjudicados son los estudiantes, ¿no? Porque al final el chico es el que, debido a todos estos, bueno, ya sea por que hay un paro, porque hay un debate salarial, etcétera, al final termina no teniendo clases, y si pierde días de clases, obviamente la calidad de los aprendizajes cae un montón. Entonces es importante que entre todas estas debates que hay entre la política y el docente y las necesidades del sistema, se ponga en el centro de todo al chico, al estudiante, que al final es el que va a perder los días y al final es el que su trayectoria se va a ver perjudicada y es el que no va a tener los aprendizajes. Entonces ya yo creo que, por ejemplo, el financiamiento que usted comentábamos esto, ¿no? Que esté y que haya financiamiento, pero también que sea eficiente, porque en Argentina, del total que se destina a educación, 9 de cada 10 pesos va a salario docente. Ya comentamos recién de que todas las condiciones laborales del docente, las condiciones salariales son bajas porque no se cumple este piso del financiamiento educativo, pero 9 de cada 10 pesos va a salario docente. Entonces solo queda un peso de lo financiado a educación que va para todo el resto, que todo el resto sería, por ejemplo, formación docente, por ejemplo, políticas de alfabetización, infraestructura, un montón de programas que obviamente con un peso de cada 10 es un margen muy chico para poder mejorar cosas. Más o menos en el resto de países latinoamericanos el ratio de lo que va a salario docente versus el total es de 6-7 pesos a salario docente. O sea, suele ocupar un rango grande, pero no tan grande como acá. Entonces es importante que esté, pero también que se distribuya de forma eficiente para poder llegar con todo, porque si no, como mencionabas, es verdad que se queda todo muy en el debate del docente, que es válido, pero hay que ver después, bueno, hay un montón de otras políticas que quedan sin destinar la atención porque justamente queda un rango muy chiquito para destinarle. Le hago mi última consulta, si me permite. La concepción oriental de la educación se basa en el esfuerzo a lo largo del tiempo y la disciplina de la precisión. Estas dos características se pueden instrumentar en la educación argentina, se pueden incorporar a la educación argentina, o hay que cambiar la idiosincrasia. Bien, creo que acá para que la educación cambie y mejore es un tema un poco de todo, ¿no? Porque en Argentina cuando preguntamos a las personas, bueno, ¿qué crees que es una urgencia en nuestro país? Siempre surge la economía, la inflación, la inseguridad, y educación siempre aparece en el 6º o 7º lugar. Mismo cuando se les pregunta a las familias, para un cuestionario de las pruebas a aprender, que son estas que realiza la Secretaría de Educación, se les preguntaba a los chicos cuánto habían faltado en el año, por ejemplo, y una gran proporción respondía más de 20 veces en el año. Pues obviamente ahí hay un compromiso de la familia también. Compromiso de la familia de si un chico falta más de 20 veces en el año, es porque la familia también tiene que estar detrás empujando que el chico vaya a la escuela, después obviamente que el docente esté en el aula, que desde la política se hagan este tipo de programas que decíamos, por ejemplo, alfabetización, de apuntar a dónde están las mayores falencias. Entonces creo que es volver como a repriorizar la educación en el lugar de importancia que se merece, que en este último tiempo, de nuevo, aparecían temas de inflación, inseguridad, etcétera, que obviamente son importantes porque la realidad económica afecta a todo lo demás, pero volver a poner la educación en este lugar, ¿no? Porque si no,
si la escuela le pone ganas, pero después las familias no, tampoco se va a dar ningún resultado. Pero creo que es importante como la conciencia más general para poder llevar a cabo después estos mejores resultados. Licenciada Leire Sánchez Guillén, gracias por esta conversación, ha sido muy atenta. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias por estar ahí. Bueno, hasta aquí llegamos. Estos son los datos de la educación argentina. Otra deuda pendiente que tiene la política para con los ciudadanos. Que tenga un gran fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chao.